De América Latina nos vamos directamente hasta Perú. Vamos a hablar del expresidente Kuczynski, a quien hoy se dio la noticia de que le prohíben la salida del país por 18 meses mientras se lleva a cabo la investigación por lavado de dinero allí en el país, en su gestión. Vamos a conversar con su abogado, Julio Midolo, está con nosotros para hablar sobre esta situación. Doctor, buenas tardes, gracias por su tiempo. Quisiera saber cuál es su reacción a lo que hoy se conoció. 18 meses de prohibición de salida del país a su defendido. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuáles fueron esos argumentos que presentó la Fiscalía para esta decisión? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Para nosotros es una decisión claramente arbitraria del Poder Judicial que se suma a una serie de arbitrariedades que viene soportando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Al expresidente Kuczynski se le investiga desde finales del año 2017. Concretamente, en el caso puntual en el que se le han dictado 18 meses más de impedimento de salida, trata sobre los aportes de campaña del año 2016. Lo que la Fiscalía imputa es que habrían aportantes que no han reconocido haber realizado esos aportes y que en otros casos hay algunas diferencias en cuanto a los montos. Esto lo imputa como un delito de lavado de activos en una organización criminal. Este es un caso que viene siendo investigado desde el año 2019. La Fiscalía lleva poco más de 6 años investigando esto y dentro de estas investigaciones se le impusieron restricciones de impedimento de salida y de comparecencia. ¿Qué significa esto? Que el señor no podía viajar y tampoco podría salir de Lima ni trasladarse a ningún lugar sin antes pedir una autorización. El año pasado, el Congreso de la República del Perú emite una norma que establece unos plazos máximos para este tipo de medidas, plazos que antes no estaban estipulados. Uno podía estar en una comparecencia eterna, si un proceso duraba 10 años, pues 10 años estabas restringido de tu libertad a la espera de una sentencia que probablemente nunca llegaría. Ok. Lo que sucedió fue que el pasado 29 de mayo se cumplió este plazo, nosotros generamos una audiencia, la misma juez que ayer le ha dado el impedimento de salida determinó que la medida había caducado, que se cumplieron los 3 años que establece la norma como máximo, momento a partir del cual el señor Kuczynski ya no tenía ninguna restricción. No estaba obligado ni a informarle al Poder Judicial ni a la Fiscalía que iba a viajar o que iba a salir de Lima o que iba a realizar cualquier otro tipo de actividad. Y por supuesto, no tenía mandato judicial vigente. ¿Esto qué significa? Que el señor no estaba prohibido de viajar. Claro. Lo que ha sucedido es que el señor llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, llegó hasta el counter de migraciones y se le informa que tenía una alerta restrictiva. No una orden de detención, no un mandato de detención, no una orden de impedimento judicial de salir del país, sino una alerta restrictiva, que es un tema de carácter administrativo. Entonces, por una cuestión administrativa de no actualización del sistema de migraciones, al señor Kuczynski se le ha limitado su derecho a la libertad de tránsito, lo Ujú. que es claramente ilegal e inconstitucional. Claro. Ahora, abogado, me pregunto, obviamente, ¿se da esta decisión por parte de la Fiscalía después del intento de salida del país? ¿Le parece a usted, doctor, que esto es una medida desproporcionada, tomando en cuenta la edad de Pedro Pablo Kuczynski, el estado de salud y además la cantidad de tiempo que esto lleva investigándose? De ser sí, ¿cuáles son los recursos legales con los que usted piensa apelar esta decisión? Sin duda, lo que existe contra el señor Kuczynski es ya una persecución. Como tú bien señalas, el señor es un adulto mayor, tiene 86 años, en el 86. mes de octubre cumplirá 87, está gravemente enfermo, el señor tiene unas patologías cardíacas que no son de reciente data, ha sido operado en los Estados Unidos, en la clínica Mayo, se le impuso una prótesis en la aorta, esto es lo que le permite al señor seguir con vida en este momento. Ha solicitado en numerosas oportunidades al Poder Judicial se le autorice poder viajar para tratarse, para ir a la Clínica Mayo, y la respuesta fue siempre negativa. Lo que sucedió en este momento es que el señor Kuczynski esperó pacientemente
cumpliendo todas las reglas de conducta, que caducaran estas medidas. Y resulta que para el Estado peruano es exactamente lo mismo que tú tengas una medida de restricción a que no la tengas, Claro. porque el resultado es exactamente el mismo. El señor no ha podido viajar, no ve a su esposa desde hace más de 6 años, porque hay una clara amenaza de la Fiscalía de que si la señora viene al Perú, la incorporarán en los procesos y le limitarán también la salida del país. Lo que estamos haciendo es presentar un recurso de apelación. En este recurso de apelación, por supuesto, vamos a ventilar las incongruencias de la decisión de la juez y por otro lado vamos a poner en conocimiento también una situación que es muy preocupante. En horas de la mañana del día domingo, el señor Premier, el primer ministro del Perú, Sí. Eduardo Arana, ha Ujú. señalado en una declaración a los medios de comunicación que conocida la noticia de que el señor Kuczynski había llegado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, él estuvo en constante coordinación con los miembros de migraciones del aeropuerto, con lo cual estaba perfectamente enterado de lo que estaba sucediendo y apoya la medida tomada por migraciones. Además, ha señalado que se comunicó personalmente con la presidenta del Poder Judicial y con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima para alertarlos de esta situación y solicitar que se adelante una audiencia que estaba programada para el día de hoy lunes. Esto es claramente una intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales, Eso. lo que demuestra que no hay independencia judicial en el Perú. Claro, justo allí quería colocar el acento, abogado, si ustedes pensaban hacer esta denuncia por intromisión específicamente con el señor Eduardo Arana. Repregunto, ¿cree usted que como se está manejando y lo que se viene de ahora en más para el señor Kuczynski es algo de connotación política más allá que el marco legal? Estoy tomando en cuenta cómo se hace la investigación de expresidentes. Lamentablemente, esto es lo que reflejan las acciones propias del Ejecutivo, ¿no? Este señor Premier, representante del Poder Ejecutivo, ha manifestado una situación que yo es la primera vez que le escucho. Sí, Yo no creo que un ministro de Estado se interese así de los tantos otros casos judiciales que tiene el Poder Judicial, que haya permitido o haya desencadenado, sin lugar a dudas, su llamada, que se adelante una audiencia para un día domingo no laborable. A nosotros se nos notifica formalmente de la audiencia a las 10:30 de la mañana y teníamos que estar presentes al mediodía. Con 1 hora y media de anticipación se nos notifica para una audiencia de esta envergadura en la cual se iba a ventilar la libertad de un expresidente de la República. Esta situación sin duda nos preocupa y el señor Kuczynski está evaluando también iniciar acciones legales, penales, contra el señor Arana, sin perjuicio, por supuesto, de que estas cuestiones van a ser expuestas tanto en nuestra apelación ante la Corte Superior como una acción constitucional. Estamos presentando el día de hoy una acción constitucional de habeas corpus ujú, contra los miembros de migraciones y los que resulten responsables por esta clara vulneración al derecho a la libertad personal. Se ha vulnerado la libertad personal de un adulto mayor que claro. tiene además una protección eh, privilegiada por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores y no se le ha permitido el libre tránsito. Esto es Abogado. una situación que nos preocupa, ¿no? Claro, y que seguramente va a traer la atención internacional, esto en el sentido de los derechos constitucionales. A ver, abogado, le pregunto, ¿ustedes han presentado informes, pericias que sustenten la necesidad del exmandatario en salir del país por cuestiones de salud? ¿Las aceptaron, las han rechazado? ¿Cómo es esa situación? A ver, el señor Kuczynski desde el año 2019 estuvo con una prisión preventiva de Sí, 3 años. Por cuestiones de edad y de salud, en ese momento recuérdese que inició la pandemia por el COVID-19, lo que una sala superior del Poder Judicial, una segunda instancia, determinó era que toda la información médica que se presentó ameritaba que el señor Kuczynski sea considerado una persona de alto riesgo, de peligro a su salud, si se internaba en un establecimiento penitenciario. Las cuestiones de salud del señor Kuczynski desde ese momento no han mejorado, sino más bien que han empeorado.
existe numerosa data de los médicos del señor Kuczynski, de intervenciones quirúrgicas, de tratamientos que ha seguido, que han sido presentadas al Poder Judicial, sin perjuicio, por supuesto, de que esta información es conocida por toda la opinión pública y es de fácil acceso. Cada vez que el señor Kuczynski es internado en un nosocomio, por supuesto que la prensa se entera, por supuesto que se informa a través de los medios de comunicación. Así que esta es una situación que no es ajena para los operadores de justicia. Saben perfectamente cuál es la situación del señor Kuczynski. Lo que sucede lamentablemente es que se pretende que el señor vive en un eterno estado de investigación, en un eterno estado de sospecha. Como te he mencionado, esto viene desde Abogado, finales del ¿para año qué? 2017 porque no se tienen las pruebas. Al señor Kuczynski se le acusa por un lavado de activos. Sí. Para que tú puedas ser responsable del lavado de activos hay un presupuesto esencial. Se tiene que poder determinar que la procedencia de los fondos es sucia, es maculada, es ilícita, y esto no existe. Al señor se le cuestiona por unas asesorías financieras que habría realizado una empresa que él tenía, que es la empresa Westfield Capital, y que esas asesorías implicarían un tema de lavado de activos por los honorarios que se cobraron. Lo que ha pasado en realidad es que la Fiscalía lo que pretende presentar es un caso de tráfico de influencias que ya habría prescrito hace muchos años y como la Fiscalía tiene perfecto conocimiento de eso, lo que ha hecho es cambiar el tipo penal y convertirlo en un caso de lavado de activos en organización criminal. Además, se dice que el señor Kuczynski lidera una organización que estaba integrada por su chofer y su secretaria. Son tres personas que han formado una grave organización criminal para lavar activos. Y esto tiene obviamente un objetivo. La ley penal en el Perú establece plazos mucho más amplios para este tipo de casos. Lamentablemente en el Perú se puede tener investigada una persona por 9 años si tú le imputas un delito de lavado de activos en organización criminal, y eso es lo que está pasando en este caso. El señor, lamentablemente, es muy probable, por un tema estrictamente cronológico, que por supuesto esperemos que no suceda, no llegue nunca a haber una sentencia final en su caso. Abogado, ¿cómo se encuentra usted que tiene la oportunidad de estar de cerca con el señor Kuczynski? ¿Cómo se encuentra él anímicamente al enterarse de esta nueva restricción y la prolongación de la investigación? Mire, el señor está claramente preocupado, decepcionado. Sin duda, esta es una situación que lo deprime. Ujú. El señor tenía una intención, un deseo de después de casi 6 años poder ver a su esposa, además de poder tratarse en la Clínica Mayo. Lamentablemente, esto una vez más le ha sido cercenado, esta posibilidad le ha sido. A ver, abogado, lo perdí por un momento, a ver si lo recupero. Estamos conversando sobre el estado anímico de Kuczynski, quien hoy a quien se le ha prohibido por 18 meses más no poder salir del país. Bien, vamos a intentar retomar el contacto con el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, expresidente, quien es ahora investigado por lavado de dinero, pero es una investigación que lleva mucho tiempo y que ahora se prolongará por 18 meses más, en los que él no podrá salir del país. Son 86 años y hoy recibe la noticia de que no podrá viajar a reencontrarse con su esposa, a quien no ve desde hace 7 años. Abogado, lo he recuperado. Continúe con su idea, le agradezco. Sí, disculpe. Bueno, lo que le decía era que lo que se pretende aquí es que el señor permanezca en un constante estado de sospecha. Nunca se llegará a establecer ningún tipo de responsabilidad. El caso puntual del señor Kuczynski es distinto al de otros expresidentes o altos funcionarios, ministros de Estado. En todos los otros casos que probablemente conoce la opinión pública internacional, existen cuando menos sindicaciones directas de altos funcionarios de la empresa brasilera Odebrecht o de alguna empresa consorciada de haber entregado algún tipo de sobornos o dádivas a estas personas. En el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, esto no existe. Ni el señor Barata, ni el señor Marcelo Odebrecht, ni ningún alto funcionario de las empresas brasileras ha señalado en ningún momento a lo largo de todos estos años que el señor haya recibido algún soborno o que haya solicitado algún tipo de contraprestación para favorecerlos en una obra pública. Entonces, claramente lo que existe aquí es una animadversión contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. Son arbitrariedades que ya han llegado a un nivel, nos parece, Sí.
inaceptable y que es pertinente que la opinión pública internacional tenga conocimiento de ello, ¿no? Abogado, quisiera, y ya con esto voy a ir cerrando, hablemos de a largo plazo. ¿Qué es lo que se vislumbra para el expresidente, quien tiene 86 años y quien ha estado bajo una larga investigación y que, como usted dice, quieren que esto se eternice porque no hay una prueba, pero es decir, avanza el tiempo, habrá una absolución, se esclarecerá esta situación? ¿Qué vislumbra usted como profesional de leyes? Mire, sin lugar a dudas, terminado un juicio oral, vamos a poder determinar la total inocencia del señor Pedro Pablo Kuczynski. Aun cuando esto pueda durar muchos años más y aun cuando quizás el señor Kuczynski no esté en este plano para ese momento, lo que se va a lograr finalmente es determinar que el señor fue perseguido, fue hostigado y fue injustamente sometido a una serie de investigaciones y procesos judiciales sin una prueba real en su contra. Ahora, con esta termino. ¿Es esto una persecución judicial contra PPK, abogado? Sin lugar a dudas, no existe, creo yo, antecedente, por lo menos que en el que yo tenga conocimiento, en el que se le hayan abierto tantas carpetas a una persona, que se le hayan impuesto básicamente todas las medidas de restricción que establece nuestro Código Procesal Penal. El señor ha estado en detención preliminar, en detención preventiva, comparecencia con restricciones, impedimento de salida, estuvo un largo tiempo prohibido de hablar con las personas, no podía dar declaraciones en medios de comunicación, no podía escribir columnas en periódicos, no podía redactar un libro, es decir, no podía hacer absolutamente nada. Incluso si quería salir de Lima metropolitana, es decir, si el señor quería, por ejemplo, ir un fin de semana al campo, ir un fin de semana a una playa, un mismo día, a pasar el día, no podía hacerlo porque si lo hacía, incumplía una de las reglas de conducta y se le metía automáticamente a la cárcel. Entonces, eso durante tanto tiempo sin que el Estado peruano haya logrado probar la responsabilidad de una persona, sin lugar a dudas significa que contra el señor Kuczynski no existen garantías. Julio Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, gracias por abrir espacio en su ocupada agenda. Entiendo están con muchas audiencias y ahora, por supuesto, con esta noticia que hoy pues, nos interesa a nivel latinoamericano. Esperaremos estar en contacto nuevamente. Buena tarde. Encantado, muchas gracias.